Instrucciones para nombrar correctamente los siguientes compuestos. Alcanos. Primero es escoger la cadena de carbonos más larga. Segundo, se numera la cadena en el sentido en que los sustituyentes queden en las posiciones más bajas. Tercero, se escriben primero los sustituyentes por orden alfabético, indicando su posición en la cadena. Cuarto, si hay varios sustituyentes iguales, se utiliza el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de sustituyentes presentes en la cadena principal. Quinto, al último se escribe el nombre del alcano utilizando el prefijo numérico correspondiente a la cadena principal y la terminación -ano. Si dos cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. El siguiente es el alqueno. Primero se debe escoger la cadena más larga de carbonos que contenga todos los enlaces presentes en la cadena. Segundo, se numera la cadena en el sentido en el que esté el doble enlace más cercano a un extremo de la cadena. Si hay dobles enlaces situados en posiciones equivalentes de la cadena, se numera por el extremo con el siguiente doble enlace más cercano. Tercero, se escriben primero los sustituyentes por orden alfabético, indicando su posición en la cadena. Cuarto, si hay varios sustituyentes iguales, se utiliza el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de los sustituyentes presentes en la cadena principal. Quinto, al último se escribe el nombre del alqueno indicando la posición del doble enlace en la cadena principal. Si hay más de un doble enlace en la cadena principal, debe usarse un prefijo numérico con la terminación -eno. El siguiente es el alquino, que es casi lo mismo que el alqueno, pero este tiene triple enlace y su terminación es -ino. Nomenclatura de hidrocarburos alicíclicos y compuestos aromáticos. Como bien sabemos, existen hidrocarburos de cadena abierta, pero también existen hidrocarburos de cadena cerrada, divididos en cicloalcanos, que son de un simple enlace, cicloalquenos, que son de doble enlace, y cicloalquinos con un triple enlace. Pero no existen muchos cicloalquinos porque el triple enlace los hace inestables. Dentro de los hidrocarburos de cadena cerrada existen los aromáticos, que el principal compuesto de los aromáticos son el benceno, que se puede representar de esta manera o de esta. Se representa de esta manera ya que sus enlaces van rotando, entonces no se sabe exactamente su posición, entonces es más apropiado escribirlos de esta manera. Entonces, 1 para el 2-etil, 2 para metil, 3, 4, 5 y 6. Ya que tenemos estos datos, primero se escribe la posición de los sustituyentes, pero recuerda que estos deben de ir en orden alfabético. ¿Cuál es primero? ¿E o M? E. Entonces, el etil está en la posición 1. Escribimos 1, etil, para separar. ¿En qué posición está el metil? En el 2, metil. Y al final, como es un ciclo, escribimos la palabra ciclo, seguida de la longitud del ciclo, que es de 6. Entonces, se pone X. Y como es un ciclo alcano, termina con el sufijo -ano. 1 etil, 2 metil, ciclo hexano.
nombrar un cicloalqueno es lo mismo que nombrar un cicloalcano, solo que en vez de poner la terminación ano, vamos a poner la terminación eno. En este caso, podemos identificar un ciclohexeno porque tiene una línea dentro del ciclo que indica un doble enlace. En este caso hay 1, 2, 3 metiles. Entonces se pone, depende de tenemos que nombrar los sustituyentes y el doble enlace con el menor número posible de posición. Entonces se empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 3, 4 y 5 hay 3 metil y en la posición 1 se encuentra el doble enlace. Se nombra ciclo, el número de la longitud del ciclo, x, que son 6, y la terminación eno. Para nombrar los compuestos aromáticos, como ya habíamos dicho, el benceno era uno de los compuestos principales de los aromáticos. Y lo podemos identificar porque tiene un círculo en medio de un ciclo de 6. Esto sin los sustituyentes se llama benceno. Entonces, para la terminación de la nomenclatura de un compuesto aromático vamos a poner la palabra benceno. Pero primero hay que identificar si tiene sustituyentes y en qué posición. En este caso hay 2 sustituyentes en esta posición. Nosotros podemos deducir o nombrar que estos sustituyentes están en la posición 1, ya que cada sustituyente debe estar en la menor posición posible. En este caso es 1 y es un etil, porque son 2. Pero en este caso, como solo es un sustituyente, no es necesario poner el 1. Entonces solo queda etil y al final ponemos la palabra benceno. Y así se nombran los compuestos aromáticos. Pongamos otro ejemplo para un compuesto aromático. Este compuesto es un benceno. En esta posición hay un etil y en esta otra también hay otro etil. Como ya vimos, tenemos que posicionarlos con el número menor, entonces podría empezar este con 1 o podríamos empezar este con 1. En la posición 1 y en la 3, 1,3, guión, hay 2 etiles, dietil, y como este compuesto es un benceno, se le pone la terminación benceno. Una fórmula desarrollada es un tipo de fórmula química en la que aparecen todos los átomos que forman la molécula y los enlaces entre ellos. La fórmula desarrollada no muestra la geometría real de la molécula, como los ángulos o la forma real, muestra únicamente cómo están enlazados átomo con átomo. Y algunos ejemplos de fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos son el propano, el etanol y el etileno. Los compuestos orgánicos pueden tener diferentes impactos sobre el medio ambiente, la salud humana y en los ecosistemas naturales. En la salud humana pueden ser afectados por la toxicidad, efectos carcinógenos y otros efectos psicológicos adversos. Algunos ejemplos serían el dolor de cabeza, la dificultad para respirar,
mareos, fatiga, entre otros. Y en los ecosistemas naturales puede interferir en la fotosíntesis, en el crecimiento de las plantas, además de aumentar el calor y la sequía. Familia de hidrocarburos. Se denominan hidrocarburos a los compuestos orgánicos que contienen únicamente carbono e hidrógeno en sus moléculas. Conforman una estructura de carbono a la cual se unen átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos aromáticos tienen moléculas cíclicas, es decir, que los átomos de carbono forman un círculo. Entre los átomos de carbono existen enlaces dobles. Uno de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, así como todos sus derivados. Hidrocarburos alifáticos son aquellos hidrocarburos que no forman anillos en los enlaces dobles, es decir, que no son aromáticos. Las cadenas de los alifáticos pueden ser abiertas o cerradas. Los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta son los alcanos, que tienen enlaces simples, alquenos de enlaces doble y alquinos de enlaces triple. Los saturados. Se dice que una sustancia es saturada cuando en su molécula todos los átomos de carbono se unen a otros átomos por enlaces simples. Se dice que la molécula está saturada porque los enlaces simples no pueden romperse y por lo tanto no pueden agregarse más átomos de hidrógeno. La nomenclatura. Para nombrar a los hidrocarburos se utilizan una serie de prefijos y sufijos que señalan la cantidad de enlaces y átomos. Los sufijos, según el tipo de hidrocarburos, en este caso los alcanos es ano, alquenos es eno y en los alquinos es ino.